¿Cómo dice? ¿Cómo se hizo esto? Por favor, traté de cortar esto, traté de cortar lo que es un círculo, igual tal cual se está formando, lo he hecho rodar y en el triple traté de ser la marca. Y eso, señores, lo tengo. Dice eso, parte de la situación. Entonces aquí lo que me están diciendo es lo siguiente, que si yo suelto la carrilla aquí a la vez, por cuál llegará más rápido va a llegar como habían hecho antes, ¿no? Como habían hecho antes. ¿Cuál era el objetivo? Decía, ¿no? Como es tiempo, bueno, distancia, la distancia más corta entre dos puntos siempre va a ser el tiempo mínimo, no necesariamente. Entonces eso es justamente lo que hemos comprobado que aquí eso no era verdad, simplemente era por parte de quién, ¿verdad? Entonces para esto, aunque no tengo un gran stock, pero quiero que observen lo siguiente. Voy a tratar de soltar el mismo tiempo y tratar de ver cuál de ellos llega más rápido. ¿No se da cuenta por dónde llega más rápido? Entonces, lo que acabamos de demostrar es eso, ¿cierto? Este es el tiempo. Pero muy bien, ¿qué otras aplicaciones podrían haber estado? ¿Qué otras aplicaciones podrían haber ordenado a esto? ¿Qué otras aplicaciones? Fíjense. Quiero que noten esto, por favor. Mire, yo voy a poner aquí una de estas villas, que es aquí, y otra es la que está aquí, de azul. ¿Está bien? Yo lo voy a poner más a este lado. ¿Sí? Aquí está esto, no sobre el mismo carril. ¿Por cuál de ellos va a llevar más rápido? ¿El de azul o este de aquí? ¿La derecha o la izquierda? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos lleva más rápido? ¿Este? Vamos a ver. ¿Llega? ¿Cuáles? Si se da cuenta de esos son los que siempre van a llegar. Eso es importante que tiene esta curva. Parece que estuviese aquí. Se le pone más atrás. Se da cuenta uno que trae la curva, ¿no? Sí, pero se le pone ahí. La carga. Vamos a acumular. Con mayor razón, se van a darse cuenta. Porque quieres ponerlo aquí y aquí para que se note la diferencia de espacio, ¿no? Que hay aquí. Bueno, eso es una de las formas. Ahora lo que quiero ustedes ver es qué aplicaciones podrían dar esto en matemáticas. Esto es lo que nosotros hacemos en matemáticas, claro, esto es lo que hacemos, demostramos esto. Pero siempre nos dice puramente teórico, que no se entiende, tanta cosa, ¿cierto? Sobre todo los que son de ingeniería, hacemos esto. Pero entonces, ¿qué otras aplicaciones se le puede dar? Una de las aplicaciones que le han dado a esto es lo siguiente, es en la construcción de lo que son las hidroeléctricas. Por ejemplo, en España, de hecho, ya grabamos con esto. Cuando hacen las hidroeléctricas funcionan muy interesantes, visto por ahí. Por ejemplo, en las hidroeléctricas, por ejemplo, las hidroeléctricas, si han visto, han tenido la oportunidad de ver cuál es la construcción. Las hidroeléctricas son de esta forma, ¿no? Aquí tienen para tomar un gramo, y es sencillo decir estos son todos los tubos que hay. Y aquí, ¿qué tiene? Se tiene una turbina, ¿cierto? Se tiene una turbina. Entonces, hace rotar a la turbina. Entonces, para que esto tenga mayor fuerza, ¿qué hace? Debe ser un poco más largo, ¿no? Curvarse un poco, perdón, esta distancia lo hace un poco más largo para que tenga mayor fuerza de caída. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han considerado lo que es la curva de la cicloide. Entonces, con la curva de la cicloide, justamente, aquí van a tener mayor velocidad y mayor fuerza. Porque si han visto las propiedades que ahorita acabamos de ver, ¿cuál era? Imaginemos que estos sean las puntas de agua que se tengan. Va a caer cuál es. Pero si está cayendo así, entonces le va a caer como si fuese doble. Entonces aquí va a tener mayor fuerza. Está claro que va a tener mayor fuerza. Entonces, eso sería una de las. ¿Qué otras
podrían dar. Hay aplicaciones para eso. Otras aplicaciones que pueden dar para esto. Yo estoy trabajando en un proyecto de investigación en estos momentos y he hecho con este trabajo, pero estoy haciendo para otra cosa. No estoy haciendo lo que son. Ustedes saben que aquí no tenemos bastante de ingredientes. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es, a través de esto, formando un cilindro. Lo que estoy haciendo es esto. Formando un cilindro así de esta forma. Formando un cilindro. ¿Para qué? Para poder atrapar agua de la niebla, de la neblina. ¿De qué forma es esto? Ustedes saben que la neblina, el viento viene así, la neblina, de esta forma. Esto va ahí, de esta forma. Pero ¿qué son las neblinas? Las neblinas son gotitas de agua, son minúsculas, son microscópicas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a atrapar. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente, estos cada vez más se van a ir formando así como esferitas pequeñas. Entonces, estas esferas pequeñas, ¿qué va a pasar? Se van a ir juntándose, como están a través de esta curva, esta misma propiedad estoy usando, esta misma propiedad aquí estoy usando. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cada vez más, cuando van cayendo por la gravedad, se van a hacer mucho mayor. Por ejemplo, van a caer. Entonces, aquí tratamos de armar un equipo, formar esto, y aquí se pone una cañería de conectar a red. Lo clásico que ahora se viene para esto es esto. Ustedes entran a la internet para entender esto. Hay un montón de trabajos sobre lo que son las atrapamientos, que son de esta manera. Entonces yo estoy tratando de cambiar esto. Estoy ahorita en el proceso de experimentación. Estoy tomando datos para probar el usado de equipo que es usando lo que son los termómetros para medir velocidades de viento que necesito para medir lo que es las unidades. Entonces, mi objetivo ahorita es otra cosa que lo que estoy haciendo es tratar de encontrar un modelo matemático y determinar que realmente este modelo puede recolectar mayor cantidad de agua que es, porque esto sí tiene un motor que hicieron en Chile, este tipo de trabajo. Trabajo que hicieron en Chile. Pero de esta forma, hasta el momento no he visto que es una estudio que se llama datos. Entonces, mi objetivo va a ser por express, cuando que lleve a cualquier sitio este equipo, tomar las condiciones, ¿no? O sea, a qué altura debe estar, qué velocidad de viento debo tener, voy a hacer esa forma de datos. Por eso voy a encontrar un modelo matemático que me determine calcular qué cantidad de agua en una determinada hora puedo tomar, puedo encontrar, puedo recoger. Google más tenemos, estudiamos, pero a veces no entendemos eso, cuál es la parte teórica, la parte normal. Si ahorita, por ejemplo, toda esa parte dice que a pocos me han estado viendo cómo se ha ido haciendo lo que es la demostración. Todo esto de las curvas mínimas es a través de la ecuación de Euler-Lagrange. Se hace todo el desarrollo. Entonces esa parte teórica es un poco tedioso, pero hay que tratar de llevarlo a la práctica. Bueno, muchas gracias, todo lo que quería comentar. Le agradezco el nombre de Projoy. La topología es un ente físico, podríamos decir, como esta carpeta, como esta mesa, y luego de entender el concepto de topología y funciones continuas, lo que hacemos es introducir un invariante topológico al espacio. Perdón, lo que hacemos es introducir un invariante algebraico al espacio topológico. Y este invariante algebraico es precisamente, en este caso, el grupo de homotopía. La topología algebraica, aquí es quizás lo más importante de todo el tema, es entender. La topología algebraica
asigna invariantes algebraicos discretos a espacios topológicos y funciones continuas. Es ahí donde nace o se inicia el estudio de topología 2, la topología algebraica. Y las herramientas para entender a los grupos de homotopía son conceptos fundamentales, conceptos básicos. En este caso voy a introducir los conceptos en forma secuencial, en forma de dependencia. Primero, quiero seguir, estamos en la idea de relacionar estos dos espacios a través de un morfismo. En este caso puede ser una función continua. Entonces, lo que pretendemos es aplicar un factor a esta expresión y se va a lograr una expresión de esta forma: a de x y un a de y. En este caso estoy asociando un grupo a cada espacio topológico y luego lograremos aquí una función inducida en estos casos. Entonces, cuando inicio con una topología, voy a definir un álgebra, un grupo, voy a definir un conjunto de funciones que se mueven dentro de un espacio o entre ambos espacios. Un conjunto de funciones, esas funciones las llamaremos homotopías. Este es el ambiente de trabajo. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Como siempre, consideramos dos espacios, asignamos los grupos y factorialmente podemos inmiscuir un grupo en las topologías. Entonces, primero el diccionario. Para entender un tema, primero el diccionario. Hay que entender lo que es una homotopía. Luego hay que entender lo que son funciones homotópicas. Luego hay que entender que sobre esas funciones homotópicas se pueden lograr clases. Con la imposición de una relación de equivalencia sobre el conjunto de funciones continuas, hay un espacio ahí, el espacio de map, aquí hay una gran cantidad de funciones continuas que se dirigen de x a y, digamos. Entonces, la idea es que sobre esa gran cantidad de funciones continuas vamos a definir o vamos a imponer una relación de equivalencia. Esa relación de equivalencia, que ustedes saben, tiene tres propiedades. Lo que va a hacer es a ese conjunto de familias de funciones continuas lo va a seleccionar o lo va a dividir en clases. Entonces vamos a tener las clases de equivalencias homotópicas. Y cuando entendemos a las clases de equivalencias homotópicas, lo que haremos es definir un grupo, que esos elementos de clase de equivalencia serán los elementos del grupo de homotopía. Eso es la realidad, eso es el negocio en este tema. Entonces, a ver, primero, el primer concepto es lo que aparece ahí, homotopía. Había iniciado a escribir, siempre que hay una exposición, comienzo a escribir 2 páginas, 3 páginas y me quedo. Una homotopía es una función continua. Es una función continua que va de un producto de un espacio, generalmente usamos el intervalo 0,1, se dirige al otro espacio que satisface ciertas condiciones. Arriba está el f0 de x, y por aquí está el f1 de x. La homotopía, entonces, la función continua es la función continua que navega por aquí. Para otros valores de t, para los valores t entre 0 y 1, tendremos una familia de funciones
cuya acción será deformar a esta función f sub 0 hasta finalmente lograr el f1 de x. Esto es una homotopía matemáticamente. Geométricamente significa la deformación de un objeto matemático de manera continua hacia otro. ¿Qué será aquí? G y de x, y, esto es igual a y quinta más 2 veces x cuadrado y cubo más x quinta y cuadrado más 3x octavo. El soporte, ¿no? Aquí, ¿no? Va a ser el par, ¿no? El conjunto, ¿no? De pares, que sería 0,5. Esto es. Acá tendremos 2,3. Acá tendremos 5,2. Acá tendremos 8,0. Entonces, si graficamos aquí, ¿no? Si damos aquí el eje ordenados, tendremos 0,5. Será aquí, el punto 0,5, 2,3. Será este punto, 2,3 será aquí. Este es el otro punto. 5,2. 3, 4, 5,2 será por acá. Y el otro será 8,0. Y 5, 6, 7, 8. Entonces el polígono, ¿no? El polígono será, ya teniendo práctica, ¿no? Ya se evita ponerle simplemente uno de estos puntos. Estará formado en este caso, ¿no? por tres segmentos, ¿no? Este es uno, este es otro y este es otro. De hecho, ¿no? Aquí, por acaso, ¿no? Solamente por acaso, en este segmento no hay otro punto, ¿no? que forme parte del soporte. Pero a priori podrían haber otros puntos que están en el soporte. Voy a notar, ¿no? Y notemos aquí, ¿no? Aquí yo voy a dar coeficientes. Esto va a denotar, ¿no? el conjunto de series de potencias, ¿no? con coeficientes en los conjuntos. Sería potencia en dos variables. Son de esta forma. De estos. No tiene estructura, de hecho, no tiene mucha estructura algebraica, ¿no? Se forma un álgebra. Esto quiere decir lo que puedo multiplicar aquí, ¿no? Dos elementos de ellos, puedo sumarlos, puedo multiplicarlos por un escalar, forma un álgebra. Es un álgebra. También, por ser mismo un álgebra, tiene estructura de anillo. Es más, ¿no? Tiene estructuras de. Este es un anillo, además. Un anillo de factorización única. Es un dominio de factorización única. Es un dominio, ¿no? Es un dominio de factorización única. De hecho, eso cualquier anillo no tiene esa propiedad. Esto cualquier anillo no tiene esa propiedad, no es un dominio de factorización única. ¿Qué quiere decir que sea un dominio de factorización única? ¿No? Que cualquier elemento que está aquí, ¿no? lo puedo expresar como un producto de elementos que no son, ¿no? que no tienen inversas en este. El caso de los enteros, por ejemplo, ¿no? Si usted toma un entero, es un dominio de factorización única, ¿no? Porque todo entero no lo puede expresar como un producto finito de números primos. Claro, ahí no aparece, ¿no? Justamente a menos de una unidad, ¿no? Pero claro, las unidades lo que pasa es que los enteros son 1 o menos 1. Por eso no es visible. Pero en este caso sí hay unidades que no son 1 o menos 1. De hecho, son todas las series cuyo primer elemento, o sea, en términos invariables, es diferente cero. Esto quiere decir entonces, ¿no? Que un elemento que está aquí
todo elemento que está aquí, ¿no? Si tengo un elemento que está aquí, en este anillo, él se escribirá, ¿no?, como un producto, aquí, una unidad con un número finito de elementos, ¿no? Donde cada uno de ellos, bueno, esta es una unidad, entonces quiere decir que tiene inversa en este anillo, y estos son irreducibles. No lo puedo descomponer, ¿no? Si no tiene una descomposición, o es una unidad, tiene que ser uno de ellos una unidad. Eso quiere decir. Y geométricamente, ¿qué significa que sea irreducible? Bueno, geométricamente significa, ¿no? Aquí un ejemplo. ¿Cuáles son los ceros de esta ecuación? O sea, ¿quiénes son las soluciones de esta ecuación? El par 0,0, el origen, satisface esa ecuación. ¿Y será el único punto? Bueno, en los reales, si trabajamos esto en R2, ¿no?, será el único punto. Pero si trabajamos en los complejos, eso ya no es verdad. Esto se puede escribir, ¿no?, como x más y veces y menos y veces y. Entonces ahí ya no es esto, ¿no? Si bien es cierto, esto es irreducible en este anillo, ¿no?, con coeficientes en R, ya no es, ¿no?, irreducible con coeficientes en los complejos. Entonces aquí, ¿no?, cuando estamos hablando de factorización única, estamos hablando de irreducible con coeficientes en el cuerpo de los complejos. Esa situación. Muy bien, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces aquí, ¿no?, mientras aquí es en R2, ¿no?, sería un punto, aquí en el caso de C2, en los complejos, serían dos rectas que se están cortando en un punto justamente en el origen. Entonces, si ustedes observan, ¿no?, si alguien observa aquí en R2, ¿no?, si alguien ve esta ecuación en R2, lo que verá como solución será un punto, entonces en R2, y en el caso, ¿no?, de los complejos, verá dos rectas. Alguien que puede, ¿no?, mirar en los complejos verá dos rectas. Bueno, nadie puede, en dimensión 4. Hay que hacernos la idea de imaginar. Entonces verá dos rectas aquí. Entonces cuando solamente, ¿no?, cuando una curva, ¿no?, se expresa, ¿no?, o se describe, ¿no?, por una ecuación, ecuación dada por una serie que es irreducible, dada, ¿no?, por una serie irreducible, irreducible, ¿no?, en este anillo, ¿no?, se dirá, ¿no?, que esa curva es irreducible. Se dirá que esta curva es irreducible. Se dirá, ¿no?, que esta curva es irreducible. Y de hecho, ¿no?, uno puede, en cierto sentido, ¿no?, pasar, ¿no?, a estudiar las curvas irreducibles, porque si no, ¿no?, bueno, porque en general no tengo que toda curva, ¿no?, es unión de un número finito de curvas irreducibles. Entonces, en lugar de estudiar todo junto, lo estudio por separado. Consideremos el polígono de Newton. Hablamos aquí, ¿no?, de diferentes segmentos. Y tendré, ¿no?, un punto coordenado P sub i, Q sub i. Aquí tendré otro segmento. Bueno, son los vértices de este segmento, ¿no?, llamarle LI. Acá tendré P sub i más 1, Q sub i más 1. Esos son los vértices de uno de los segmentos que forman, de uno de los segmentos, ¿no?, que forman parte del polígono de Newton. Entonces vamos a considerar aquí, ¿no?, la pendiente de este segmento. Vamos a poner aquí, ¿no?, que sea la pendiente, ¿no?, la pendiente sea, ¿no?, este segmento de LI, vamos a anotarlo por menos 1 sobre Q sub i. Notemos de esa manera aquí. Esta pendiente, ¿no?, también puede ser expresada, ¿no?, de la siguiente manera, ¿no? De hecho,
podemos expresarlo, ¿no?, de esta manera que está aquí, aprovechando estos dos puntos, ¿no? Tenemos aquí, ¿no?, P sub I menos, aquí tenemos P sub I, en X tenemos, si miramos aquí, ¿no?, acá tendremos la división, sería P sub I más 1, y por acá tendremos P sub I. Entonces, P sub I menos 1, o más 1, menos P sub I, sobre, ¿no? Aquí tendremos Q sub I, y acá por debajo tenemos Q sub I más 1. Entonces ya Q sub I menos Q sub I más 1. O sea, la pendiente, ¿no? Entonces, estos son enteros, de hecho, ¿no? Esto lo puedo expresar, ¿no?, de la siguiente manera, ¿no? Como un K sub I, aquí será por una sub I, aparecerá un K sub I. Como los factores comunes ahí. ¿Ves? Entonces, entre esto, de hecho, esto podría ser el cociente. Son enteros, recuerdo. Puedo factorizar los términos comunes, que serán K sub I. Entonces, de aquí no tendremos lo siguiente, ¿no?, que lo que se encuentra, ¿no?, los puntos, ¿no?, que se encuentran en este segmento, vamos a poner aquí que sean coordenadas, ¿no?, alfa, coma beta, deben satisfacer, ¿no?, entonces la siguiente ecuación, ¿no?, alfa aquí no será más mu sub I beta, que está aquí. Voy a escribir de esa manera para que sea la pendiente ahí menos 1 mu sub I, y tenemos eso. Si fuese, ¿no?, si consideramos, ¿no?, aquí en el primer segmento, ¿no?, del polígono de Newton, ¿no?, consideremos aquí en el primer segmento del polígono de Newton, el primer segmento del polígono de Newton, tendremos esta condición aquí, tendremos si f, ¿no?, f de x, y, ¿no?, poner aquí, ¿no?, f, y se escribe de esta manera que está aquí, y a la m más términos de orden superior a x. Voy a escribirlo, ¿no? Pues esto ya estoy suponiendo aquí, ¿no?, que el término, ¿no?, de menor orden se escribe así de esta manera. Eso se puede hacer. Entonces, esta será la solución, será 0,m, será la solución, 0,m. Entonces aquí no será mu sub I por m, esto lo llamo mu sub I. Y será la de hecho, sucede lo siguiente, ¿no? Sucede lo siguiente. Ustedes pueden prolongar este segmento. Pueden prolongar este segmento, ¿no? Tenemos una recta que contiene este segmento y podemos también prolongar este segmento que está aquí. Una recta, el siguiente, ¿no?, L sub I más 1. Podemos prolongarlo, ¿no?, tener dos rectas, ¿no? Y lo que podemos conseguir es una recta, ¿no?, que esté entre ambas rectas. ¿Y qué pase? Y que pase, ¿no?, por este punto que es aquí lo he ubicado mal. Lo he ubicado mal. Que pase por este punto. Que pase por el punto P sub I, Q sub I. Vamos a considerar, ¿no?, entonces aquí, ¿no?, consideremos una recta también. Considere aquí también una recta que esté por debajo, ¿no?, del polígono de Newton, ¿no?, que esté por debajo del polígono de Newton, que pase por el punto, por el par P sub I, Q sub I. Esto lo podemos escribir, ¿no?, de una manera conveniente
para obtener lo siguiente. Aquí me está olvidando un asunto. Me está olvidando un asunto aquí. Que es conveniente, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Aquí no estamos quitando los factores comunes. Como estos son enteros, estamos quitando los factores comunes. Entonces estamos suponiendo, ¿no?, que A sub I y B sub I son primos. Este es uno. Como son primos, ¿no? Justamente esto va relacionado con lo que quiero decir aquí. Como son primos, ¿no? Como A sub I y B sub I son primos, existen otros dos enteros, C sub I y B sub I, enteros que están aquí, ¿no? De tal manera que, aquí lo voy a coger convenientemente. C sub I, D sub I, ¿no? De tal manera que A sub I por D sub I menos B sub I por C sub I sea igual a 1. De hecho, ¿no? De hecho, justamente por esta relación se tiene que este cociente, ¿no? B sub I sobre C sub I es mayor que B sub I sobre A sub I. Voy a tener dos ecuaciones, voy a llamarle esto 1 y voy a llamarle 2. Ahora esto justamente, ¿no?, puede considerar, ¿no?, una recta que pase por debajo, ¿no?, del polígono de Newton, y a su vez que esté por debajo del polígono de Newton y que pase por este punto. Eso. Ahora, ¿a qué polinomio corresponde? Este polinomio, ¿no?, tiene grado K sub I, de hecho. K sub I está aquí. Este polinomio tiene grado K sub I. ¿Pero qué es K sub I? K sub I, ¿no?, apareció, observen por acá. ¿Quién significa K sub I? En realidad, ¿no?, K sub I vendría a ser el número de puntos que aparecen en este segmento y que están en el soporte. Por lo menos entonces aparece uno de ellos. Bueno, en realidad aparecerán dos. Aparecerán dos de ellos, pero por lo menos puedo contar uno de ellos, ¿no? Entonces el grado de este no va a ser 0, de hecho. Va a tener por lo menos grado 1. ¿Qué significa, no, que eso tenga por lo menos grado 1? Significa, ¿no?, que esta curva tiene por lo menos una preimagen aquí. O sea, aquí he dibujado 3, de hecho, ¿no?, pero yo no sé, en realidad eso es una idea simplemente, ¿no? O sea, lo que sí me garantiza esta ecuación es que por lo menos hay aquí una curva que es preimagen de mi curva. ¿Y cómo conseguí esa curva? Vía P sub I. ¿Pero quién es P sub I? Bueno, P sub I lo he determinado completamente a partir de uno de estos segmentos. O sea, en otras palabras, ¿no?, cada segmento me está diciendo que por lo menos hay una componente de la curva. O sea, para cada segmento tengo por lo menos una componente. Podría haber más, pero por lo menos ese número de componentes existe. Entonces, esto es justamente lo que dice el resultado, ¿no? O sea, si eso fuera irreducible, él está formado por solamente una curva aquí, y por lo tanto tendría que aparecer solamente un segmento. Diría en realidad un poco más, pero es la forma como se utiliza este resultado, ¿no? Está diciendo un poco más, la demostración lo dice un poco más, ¿no?, que el número, ¿no?, de segmentos, ¿no?, el número de segmentos del polígono de Newton, ¿no?, es menor o igual al número de componentes irreducibles de mi curva. Entonces, claro, aquí vienen muchas cosas, ¿no?, que hay que meditar, ¿no? De ciencias naturales, laboratorio de matemáticas, en la escuela de matemática y estadística. Agradecemos su presencia hoy día. Ha sido halagadora esa conferencia, creo que nos ilustra bastante sobre lo que son las matemáticas. Así como han sido las conferencias anteriores, creo que estamos logrando el éxito que ustedes, la comisión, se había trazado. Y eso nos enaltece bastante. Entonces, doctor, muy agradecido, le vamos a hacer entrega de un presente, que es un certificado a nombre de todos nosotros, y queremos tenerlo siempre con nosotros aquí en la facultad.
0,1 a ese espacio. A que h en el tiempo 0 sea la curva inicial y h en el tiempo 1 sea la curva final, o sea la curva en la que tuve éxito. Y ahora sí, en ese sentido, ya se volvió una pregunta matemática bastante concreta. Y se puede responder, la respuesta es no. Después voy a contar un poco por qué es no formalmente, pero de momento quería que vean el puente, ¿no? Cómo esta idea de poder arrastrar, digamos que yo soy un único soldado, ¿no? Si esta cadena de oro es muy pesada, lo mejor que puedo hacer es arrastrarla, y si no tengo un alicate en mano, menos romperla. Entonces lo único que me queda, si me quiero llevar ese botín, es arrastrar. Y si no me quiero morir, debo ser capaz de responder esta pregunta. Si el soldado fuera un matemático y la respuesta se da cuenta que es no, entonces intenta llevarse. La palabra continua acá significa eso, ¿no? Es una familia de curvas que van representando el movimiento de desplazar la cadena hacia donde quiero llevarla, de aquí para acá. ¿De acuerdo? Con lo de los magos es bastante similar. Digamos que a este tipo de acá, normalmente cuando uno hace ese juego, uno tiende a dejar una mano quieta y mueve la otra, así que podría pensar que a este tipo le puedo llamar A. ¿Está bien? Y vamos a un espacio, digamos que en la situación 2, concretamente, ¿qué cosa sería A? Si estoy en 3 dimensiones, entonces A sería todo el conjunto de puntos de la forma X, Y, es un plano horizontal, ¿no? Coma 0, para que X cuadrado más Y cuadrado es 1, ¿no? ¿Está bien? Eso sería el conjunto A. Digamos que acá es el origen de coordenadas en el espacio. Y de nuevo, este aro acaba siendo, a este aro puedo llamarle, a esto vamos a ponerle S, si quieren decirlo. O C, bueno, C decir. Y este aro podría ser el aro al inicio, y esto es lo que quisiera que sea al final, ¿no? Lo puedo modelar en sistemas coordenados, ¿no? Eso, por ejemplo, podría ser un aro que se encuentre en el eje XZ, con centro en ese punto y radio 1, si quieren. Lo importante es que tanto A0 como A1 se pueden ver también como aplicaciones del círculo ahora en el espacio de 3 dimensiones R3 sin el aro C, ¿no? Yo quiero tratar de hacer ese movimiento sin tocar el aro C. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, la pregunta aquí es la misma, ¿no? Cuando trato de hacer desplazamientos del aro, 0 para llegar al aro 1 sin romper las figuras, lo que estoy generando es una familia de aros, ¿no? A lo largo del tiempo. Y bueno, esos aros claramente, como son círculos cerrados, denotan curvas continuas, ¿no? ¿Está bien? La idea de una curva cerrada que no está rota, o sea, que está entera, es modelada matemáticamente por una aplicación continua, en este caso del círculo al espacio donde quiero que viva. Entonces aquí estos tipos serían elementos de este espacio, el espacio de aplicaciones continuas del círculo a R3 que no tocan el aro C. Vamos a poner aquí el algoritmo de división. En primer lugar, lo que Buchberger observó es qué propiedades tenía el algoritmo de la división en KdX, en el anillo de polinomios con una sola variable. La primera propiedad es que los coeficientes estaban en un campo. Y por eso podíamos dividir 3 entre 2, ¿no?
Si el 2 lo tuviera inverso en la división, ejemplo que di, no podríamos poner aquí 3 medios. Aquí podemos poner 3 medios porque este 2 está en un campo, o sea, el 2 tiene inverso. Entonces está bien que tomemos con un anillo, con un campo, coeficientes en un campo. Segundo, para poder hacer esta división necesitamos que este término, x cubo, pueda ser dividido entre x cuadrado. Entonces se dio cuenta que lo que importaba es que los monomios pueden ser ordenados. O sea, x cubo, el término de mayor orden, se llama el término líder, o el monomio líder, x cuadrado el segundo, y 1 acá, igual acá. Y entonces una vez ordenado podemos dividir. Si el término líder de acá, que es x cubo, puede ser dividido entre términos de, podemos efectuar la división. Entonces lo que él observó es que esto mismo se podía hacer en un anillo de polinomio de varias variables. Lo importante es que ordenemos los monomios. No, vamos a hacer esto. Entonces antes de dar un ejemplo, hablemos de lo que se llama orden monomial. K de x1, x. O sea, aquí vamos a escribir un monomio así de x a la alfa. Después voy a dar ejemplos, ¿no? Donde alfa aquí es lo que se llama un multiíndice. Este es un elemento de z a la n mayor o igual que 0. O sea, son números enteros que son mayores o iguales que 0. Por ejemplo, si ponemos aquí 3, 2, 1, pues sería x al cubo por x2 al cuadrado por x3 a la 1. O si no quieren usar las letras x1, x2, x3, podemos usar x al cubo y al cuadrado por 0. O sea, esta es la manera de expresar. Entonces, lo que hay que hacer es declarar lo que se llama un orden en los monomios, solo en los monomios, no en todos los polinomios, sino en los monomios. Recuerden que al final un polinomio es una suma de monomios multiplicado por coeficientes. Entonces, declara, es decir, un orden monomial, x sub alfa va a ser, vamos a llamar así, ¿no? Queremos que este sea un orden lineal o total. ¿Qué significa eso? Que dado dos monomios, o bien ocurre esto, o bien ocurre esto, o bien ocurre, o sea, o bien x alfa es mayor que x beta, o bien x alfa y x beta son iguales, o bien x beta es mayor que. Esa es una primera propiedad. La segunda propiedad que se exige es que el x o alfa siempre sea mayor, el orden estoy indicando con este signo, de x a la 0, que es 1. Aquí 0 es el multiíndice 0, 0. Y la tercera propiedad que pasa con los monomios es que si x alfa es mayor que x beta, entonces cuando multipliquemos por cualquier otro monomio, siempre se va a preservar la propiedad. ¿No? Para cualquier. Esto es lo que se llama un orden monomial. Ya había trabajos para la época de Burgers sobre estas cosas, sobre el monomial. En verdad había trabajos, estamos hablando de 1965, 90 años atrás, Gordon, un matemático francés, ya había hecho estudios sobre eso. Sobre el orden monomial. Básicamente un orden monomial significa trabajar aquí y dar un orden. Porque al final la letra X que está aquí se está usando solo de referencia, porque lo que interesa es la relación entre los exponentes. Y Gordon ya había hecho varios teoremas, ¿no? En algún momento vamos a mencionar eso. Voy a dar ejemplos de orden monomial. A esta propiedad que está acá se le llama el principio de buen orden para los órdenes monomiales. Según ¿cuál es la razón para el orden monomial? ¿Por qué queremos un orden monomial? Porque queremos garantizar que nosotros cada vez que dividamos vayamos teniendo términos de menor, los monomios de menor orden, de modo que esto termine. O sea que si nosotros empezamos a hacer lo que se llama en teoría de algoritmos, este proceso de reducción, en un número finito de pasos lleguemos.
Y eso está garantizado por el orden mononomial. Por ejemplo, en el caso del polinomio según una variable, está garantizado porque cada vez que hacemos el cálculo, se reduce el polinomio en un grado al menos. Y si el polinomio es de grado 20, a lo sumo en 20 pasos debemos acabar calculando el resto. Igual va a pasar con esto, si nosotros exigimos que el orden sea monomial. Les voy a dar ejemplos de orden. En verdad es infinitos órdenes monomiales. Vamos a trabajar aquí en K de X y S. Lo mismo para varias variables. El primer orden es el orden lexicográfico. En este caso ordenamos los polinomios, por ejemplo, x a la alfa 1 por y a la alfa 2 por z a la alfa 3 es mayor que x a la beta 1 por y a la beta 2 por z a la beta 3. Si nosotros comparamos alfa 1, o sea, si miramos los exponentes alfa 1, alfa 2 y alfa 3 y beta 1, beta 2, beta 3, es posible que esos, bueno, primero, si son iguales, declaramos que son iguales, estamos hablando cuál es mayor. Si son distintos, habrá un primer índice, contando de la izquierda, que sean distintos. Entonces, el primer i, para el primer i tal que alfa i es distinto de beta i, se cumple que alfa i es mayor que beta i. En otras palabras, mirando hacia la izquierda, la primera variable que el primer sitio donde son distintos, ese tiene exponente mayor que el de acá. Por ejemplo, si aquí tiene un x y acá tiene un x, el x de acá debe tener más potencia que el de acá. O si ese no tiene x, igual, tiene mayor potencia. Si no tuviera x, miraríamos la y. O sea, mirando del lado izquierdo, el primer índice, que son distintos, pues el índice del grado mayor debe ser mayor que el otro lado. Esto corresponde exactamente a la ordenación que nosotros tenemos en el diccionario. O sea, si nosotros tuviéramos que ordenar las palabras x cubo o y cuadrado, z cuarta, y acá y a la 9, x y a la 9, o z a la 100, en el diccionario nosotros diríamos que este está antes, este es mayor. Eso es lo que llamamos el orden lexicográfico. Simplemente comparamos 3, 2, 4 con 9, con 1, 9, 100. ¿Por qué es mayor? Porque el 3 es mayor que el 1 en la respectiva posición. A eso se llama el orden lexicográfico y es un ejercicio de probar que cumple con todas esas propiedades que hemos indicado. O sea que va a ser mayor, ¿no? Va a ser mayor que x a la 0, o sea que x0 por y0 por z0. Eso va a ser cierto porque si tenemos un alfa que es no nulo, el primero que sea distinto de 0 va a ser mayor que el. Y bueno, se comprueba eso. Ese es el orden lexicográfico. Ahora, eso depende del orden que se dé la variable. Si en lugar de dar x, y y z, en ese orden podamos y, z, x, entonces el orden lexicográfico será y primero, z segundo y x tercero. Y hay factorial el número de variables, en este caso factorial de 6 posibles órdenes lexicográficos que podamos dar. Pero nosotros nos contestamos desde el punto de vista matemático con uno de ellos. El otro orden, y a este le vamos a llamar lex. X a la alfa por x a la beta. O sea, cuando según lex, x a la alfa es mayor que x a la beta, si el primer i tal que alfa i es distinto de beta i, alfa i es mayor que beta i. No, esa es la definición. O sea, primer i, o sea, el i de la izquierda, tal que alfa i es distinto de beta i, alfa i es mayor que beta i. Bueno, este es el primer orden. El segundo orden que se considera importante, es el orden
orden grado Lex. ¿Qué significa el orden grado Lex? En este caso decimos que x a la alfa es mayor grado Lex, mayor que beta, x beta, si y solo si alfa, lo que se llama el grado total, es mayor que, ¿no?, donde el grado total es la suma de los grados. O si tienen iguales grados totales, entonces alfa es mayor que beta por Lex. O sea, el grado Lex, a ese se le llama, x alfa será mayor que x a la beta si la suma de los exponentes del primero en total es mayor que la suma de los exponentes, como que tiene más peso. Pero en el caso en que tuvieran igual peso, como van a ser distintos alfa y beta, pues exigimos que en caso de que haya empate en el peso, pues que alfa sea mayor que beta por el primer índice. O sea, el primer índice en que son distintos tendrá que tener alfa mayor. O sea, se desempata con Lex. Pero hay otro, y vamos a dar este ejemplo acá. Por ejemplo, es posible que en algunos casos hasta coincidan. Acá tienen ustedes, ¿no? X cuadrado y Z cuadrado va a ser mayor que X o Y a las 6, a las 7, sí, a las 4. Pues 2 más 3 más 2 da 7, y eso es mayor que 1 más 4, que es. Este es mayor que X Y4 Z, que tiene grado, vamos a poner aquí grado 2. Sí, no. 1, 5, 6. ¿Por qué? Pues 2 más 3 da 7 y 1 más 5 más 1 da 7. O sea, tienen igual grado. Pero 2, 3, 2 es mayor que 1, 5, 1 por Lex. Porque aquí hay más X, ¿no? O sea, en caso de que tengan igual grado o grado total o peso, aquí da 7, aquí también da 7, pero de acá, en ese caso se desempata por el orden singular. Y hay uno más, de los muchos, que es en muchos ejemplos el más usado, que se llama el grado Lex invertido, en donde, igual que en este caso, se establece el orden. Uno es mayor que el otro si tiene mayor grado total que el otro, y en caso de que tuvieran empate, se desempata por el lado derecho, pero se desempata por el lado derecho diciendo que el primero va a ser mayor que el segundo si el lado derecho, el primer índice distinto, es menor que el lado derecho. Vamos a definir eso. Suponemos que si alfa es mayor que beta, o si alfa es igual a beta, entonces el último i tal que alfa i es distinto de beta i, tiene alfa i menor que beta. O sea, en el caso de grado Lex invertido, la variable, en caso de empate por el peso, tiene igual peso, un monomio será mayor que otro si tiene menos variables de las últimas en su composición. Por ejemplo, miren este polinomio de acá. Estos dos son este es grado Lex. Sin embargo, usando grado Lex invertido. O sea, los dos tienen igual peso. Y
cómo se desempata? En ese caso no se mira la diferencia en la primera variable de la izquierda, sino en la última variable. El que tiene menor exponente en la primera variable distinta es el mayor. Por ejemplo, este tiene z a la 1 y este tiene z al cuadrado. Entonces este de acá será mayor que el de acá, ¿no? Acá la razón es esa. No se sabe hasta ahora por qué 1, 2, 3, 2, los dos tienen 7, pero 1, 5, 1, 2, 3, 2. El 1 de acá es menor que el de acá. Y eso nos dice cuál es. Por alguna razón que hasta ahora no se entiende, porque resulta que no sé si está cuando se utiliza el orden de grado de X invertido, el cálculo se simplifica, ¿no? En lo que vamos a indicar en el algoritmo de división. Dado f, vamos a poner aquí un x cuadrado y más 2y cuadrado más 5, g1 igual a xy más y cuadrado menos 3 y g2 y cuadrado más x menos 7. O sea, nos damos esto y queremos hallar, escribir f de la manera, así como se acuerdan, en el caso de una variable, aquí podemos dar varios polinomios. En el caso de una variable nos damos un polinomio, una variable y un dividendo y un divisor, y queremos hallar un cociente y un cociente. Lo que queremos ahora es, dado un polinomio f y estos dos, escribir f como un producto de un cociente Q1, o sea, un múltiplo de G1 más un múltiplo de G2 más un R. A este R se le va a llamar el resto. Y el resto debe ser o bien 0, y si no es 0, es suma de términos, suma de seguir por monomios. Vamos a poner aquí monomios acá. Con una sola condición. Aquí vamos a suponer que vamos a usar el orden X. O sea, cuando trabajemos para este algoritmo hay que fijar un orden. Una vez que fijemos el orden, podemos nosotros mirar a los polinomios y decir cuál es su término de orden mayor o término. Por ejemplo, usando el X, este sería el de mayor peso. Este sería el de mayor peso. Este sería el de mayor peso. Pues lo que queremos es que en el resto, si esto es distinto de 0, ninguno de estos, a esto se le llama los términos líderes. El término líder es XY, el término líder de este otro es Y cuadrado. En el ejemplo que mencioné anteriormente, ¿se acuerda? Era un polinomio de grado 2, el divisor del término líder de grado es X cuadrado. Pues queremos que si hay resto y no es nulo, pues el término líder de aquí, que es XY, y el término líder de Y cuadrado no los dividan, ya, ninguno de estos no divide a X. O sea, ninguno de los que están acá debe ser divisible por esos términos. Ese es el algoritmo o sea, ese es el objetivo del algoritmo. Vamos a hacer el cálculo en este momento. Lo que Gutenberg observó es que cada vez que hacemos este tipo de cosas, pues puede variar el Q1 y el Q2, pero se interesó en el hecho de cómo debemos elegir G1 y G2 para que este resto siempre sea único, así como en el caso de una sola variable. Entonces crea lo que se llama en matemáticas ahora la base de Gödel. O sea, como dado C1 y G2, nosotros podemos formar lo que llamamos el IADI generado por todos los múltiplos, o sea, todos los polinomios que son de la forma alfa 1 G1 más alfa 2 G2. Queremos hallar aquí en este ideal
ciertos polinomios que vamos a llamar T1, T2, ¿no? Tal que cuando hagamos este algoritmo, el resto siempre sea 1, y eso se le va a llamar base de Breuil. Y después va a tener varias consecuencias. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? X cuadrado y 2y cuadrado más 3. Esta va a ser una división bien sui generis. Por eso es que toma tiempo hacerlo a mano, pero al menos un ejemplo sencillo podemos hacer. Con la computadora no se lo hace en un instante, ¿no? Pero entonces tenemos x cuadrado y más 2y cuadrado más 5. Y luego el otro polinomio es xy más y cuadrado menos 3. Y el otro polinomio es y cuadrado más x menos 5. Recuerden que este es el término líder de acá. Lo primero que hay que hacer es ordenar los polinomios según el orden. Y hemos convenido que ahora vamos a aplicar el orden X. Si aplicáramos otro orden, el procedimiento sería, los resultados serían distintos. Salvo que lleguemos a lo que llamamos la base de Breuil, en cuyo caso el resto va a ser siempre el mismo. Este es el término líder de acá, este es el término líder de acá y el término líder. Queremos hallar aquí los cocientes. Aquí va a salir el cociente con 1, aquí va a salir el cociente con 2 y por acá va a salir el resto. El resto es todo lo que no. Entonces, chequeamos si este monomio líder es divisible entre estos, ¿sí? ¿Cuánto nos da? En este caso nos da x, ¿no? Entonces multiplicamos para eliminarlo y nos da x cuadrado y menos xy cuadrado más 3x. Al sumar se va esto y luego calculamos el resto y ordenamos otra vez. Entonces estamos obteniendo xy cuadrado más 2y cuadrado más 3x más 2y cuadrado más 5. Dividir el término líder de esto. Si no hubiera, si este no hubiera sido divisible por y, hubiera chequeado contra y cuadrado para ver si podemos sacar ahí. Bien, de nuevo ya está ordenado. Aquí está y cuadrado. 3x, recuerden que es psicográfico, o sea que la presencia de este x. Aquí de una vez puedo factorizar, ¿no? Para poner, para no repetir, para abreviar un paso. O sea, puedo poner el cociente de, entre x y aquí. ¿Cuánto sería? Entre x y es menos y, ¿no? Menos y. Entonces aquí sería más xy cuadrado más y cubo, sumando y restando da 3x más y cubo más y cuadrado más 5. Ya, ahora 3x ya no es divisible por esto. O sea, no se puede dividir porque va a quedar 1 sobre y. Ni tampoco 3x es divisible por y cuadrado. ¿Qué pasa? Este y pasa, el 3x pasa al resto. Como ya pasó al resto, ahora trabajamos con y cubo más 2y cuadrado más 3y más 5. Otra vez probamos, y cubo dividido entre x y y. ¿Se puede dividir? No se puede. No hay. Y cubo entre y cuadrado, sí se puede. ¿Va? Va un y. Entonces aquí sería menos y cubo menos xy. Vamos a poner el resto por acá, ¿no? Este se fue por acá. 3x. Se va queda aquí 2y cuadrado. ¿Qué me falta, no? Más 7x. 7y. Ya, queda luego, ordenando me queda menos x, ¿no? Menos xy, que es el primero. Luego queda más 2y cuadrado más 10y más 5. Seguimos.
Menos xy puedo dividirlo entre el xy de ahí, sí, va a dar menos 1. Más xy más y cuadrado menos 3, ¿no? Cambiando de signo. Nos queda 3y cuadrado más 7y más c. Ahora 3y cuadrado ya no es divisible por xy, pero sí entre esto nos da más 3, ¿no? Multiplicando nos queda menos 3y cuadrado menos 3x más 21. Se va nos queda 4x más 26. 4x ya no es divisible por xy, ni tampoco por y cuadrado, así que este 4 va a bajar. Aquí fue 3x, ¿no? Está quedando 4. Profesor, es 3pi al cuadrado más 10y. Y aquí está mal, ¿no? O sea, aquí está quedando menos 3x más 7y más 26, ¿no? Bien, ¿eso está bien? Ya, menos 3x no es divisible por xy, ese es el término libre, y tampoco hay acá. Entonces va para acá, ¿no? Y ahí nos queda esto de aquí, 7y más 26. Igual, 7y no es divisible por xy, ni tampoco hay acá. Al final van a ir, el resto que vamos a obtener va a ser 0, o sea, 7y más 26. O sea que este polinomio va a ser igual a x menos y por esto, x menos y menos 1 por esto, más y más 3 por esto. Y como resto vamos a obtener 7y más 26. Esto intuitivamente significa que si este polinomio, por ejemplo, si hubiéramos tomado el ideal generado por estos dos, llamáramos i a gh y f, el polinomio que está ahí, y nosotros calculásemos x y entre i, la clase de este f, para los que han llevado f barra es f más i, pues sería congruente a 7y más 26. O sea, han llevado un representante de esta clase en términos más sencillos. Bueno, esta es más o menos la idea, y a partir de esto se genera toda la teoría. No voy a entrar más en detalle. Hay varios teoremas que se definen que son las bases de Gröner y esas cosas. Lo que sí quiero mostrarles es una aplicación. Aquí he traído un ejemplo de una ecuación que no he resuelto y lo voy a poner en un archivo para que sea más rápido y no tengamos que digitar. Las ecuaciones que vamos a resolver es x cuadrado más y cuadrado igual 3 y x cuadrado más xy más y cuadrado igual 3. Ya presioné comillas. Ya está, ya lo aceptó. Pero ahí no está, no lo ha resuelto, ¿no? Solo los general, pero les decía que quiero mostrarles cómo se resuelve. Entonces vamos a usar el paquete de eliminación. Cargue aquí. Aquí, no recuerdo cuál es la sintaxis. A ver, busquen en el archivo, ahí debe haber un ejemplo de eliminación. Abrir, no, abrir. Ahí hay una eliminación, cárguese. Ya, hay que poner global, eliminate 2. Sí, cualquier esa parte. Ya, y cárguelo al otro. La ecuación es sobre la ecuación de Gauss. Ya, después de clear all, póngalo. Presione enter. Ya, y ahora aquí ponga, después de i, ponga J mayúscula, igual eliminate. ¿Cuál era el archivo del otro? Creo que la sintaxis era eliminate paréntesis y coma x. Y la i mayúscula. O sea, lo que va a hacer es eliminar del ideal la variable x y expresar el ideal en dos partes, la parte x y la parte y. A ver, vamos a ver, ponga la x ahí. Quiero ver las x menos cierre paréntesis. Sí, expresión de enter y salve. Ya.
Guardar. Ya. Y ahora quiero ver el otro archivo eliminate, de eliminación, para ver si lo estamos haciendo bien. Eliminación por ahí está. Eliminación. Ahí está. Sí. Sí, hemos puesto eliminar. Está perfecto. Ya. Ya. Ahora sí, ponga ahí. Miren que aquí no podemos resolver las ecuaciones, ¿no? Todavía están mezcladas las variables x con y. Eliminate o eliminación significa que va a dejar el ideal con una sola de las variables. Y entonces eso va a ser una consecuencia de las dos fórmulas. Póngale el input, comillas, ecuaciones 7.tx. 7.tx. Cierre comillas, presione. Ya. Aquí está, ponga J. J. Presione. Ya. Esa actividad y cubo y como. Quiere decir que esta expresión y cubo menos y es una consecuencia de las otras dos. El ejemplo que les estoy dando es este. Deseo resolver las ecuaciones lo que hemos hecho es, a este le hemos llamado, F le pusimos, ¿no? Y este le hemos puesto G. Y hemos considerado el ideal generado por F. O sea, todos los polinomios que son un polinomio P1 por F más un polinomio P2 por F. Y luego le hemos dicho, elimina X de Y. Entonces lo que está haciendo es tomar Y intersectado con K de X. Aquí estamos tomando K de X y. Este es el anillo de polinomios, donde K son los racionales. Y lo que he encontrado es que Y cubo menos Y da esto de aquí. ¿Qué significa esto? Que Y cubo menos Y está acá, pertenece a Y. ¿No? O sea que Y cubo menos Y va a ser un múltiplo de F más un múltiplo de G. Pero lo que están, si se cumple esta relación, o sea, si tengo, estos son variables, si tuviéramos números X y Y, que es 4 y 5, que satisfacen estas ecuaciones, reemplazando aquí esto daría 0, esto daría 0, y por lo tanto eso implicaría que Y cubo menos Y es 0. Pero esta ecuación se puede resolver. O sea, si ustedes resuelven esta ecuación es Y igual 0, Y igual más 1, Y igual menos 1. O sea, acaba de resolver el sistema de ver cuánto vale Y. Pero también podemos pedir que elimine, en lugar de X, que elimine Y, que me deje a X suelto. Imagínense que esto se hace para polinomios de varias variables. Es bien difícil trabajar con resolver ecuaciones polinomiales. O sea, una cosa es resolver ecuaciones lineales y otra cosa es, si uno tiene ecuaciones de grado 5 o 6, una serie de variables, ¿cómo las resuelve? Este es un método eficaz que permite. Bueno, este es el método. Como decía, este material usualmente se da en las universidades americanas y europeas, en Alemania y en Estados Unidos, como curso para los que llevan álgebra y aplicaciones, ¿no? Puede ser robótica y otras cosas. Pues nada más, no tengo más que decir, pero me interesa. Los problemas de matemática educativa, de los problemas de matemática aplicada, de los problemas de matemática pura. ¿Qué cosa he buscado en la matemática educativa? En la matemática educativa han sido dos mis grandes problemas. Mis grandes problemas han sido entender la psicología del aprendizaje, cómo aprendemos. He trabajado desde muy joven en la psicología conductista, después ingresé en la psicología cognitiva
Luego ingresé a la neurología y a la psiconeurología. Y esta me dio explicaciones mucho más contundentes del problema del aprendizaje, cómo el joven elabora o cómo el joven de alguna manera construye sus conocimientos. Precisamente soy un profundo seguidor del fundador de esta escuela, es Piaget, que crea el constructivismo, y más adelante aparece el constructivismo significativo, que tiene como idea principal que yo construyo aquellos conceptos que me son importantes. Eso lo hizo Ausubel. Y ahí hay todo un mundo de aprendizaje, enormes libros, enormes teorías. Esas teorías del aprendizaje uno tiene que traducirlo para que el joven pueda aprender, y principalmente matemáticas que lo tienen como algo difícil. Hace poco conversaba con una joven estudiante que fue mi alumna y me decía, estoy llevando mate 2. Digo, qué bien que llevas mate 2, pero voy mal, me dice, porque es mate. Mate, ¿qué me estás diciendo con eso? Es que es mate matanza. Por eso me decía que era mate 2. Yo no sabía que habían puesto mate 1, mate 2 por el concepto de matanza. No lo sabía, fue para mí una sorpresa. Entonces, yo necesito, como soy profesor y me he desempeñado como profesor desde casi los 16, 17 años, me he preocupado mucho por la educación, principalmente por el aprendizaje, cómo hacerlo. Otra de las situaciones que me ha llamado mucho la atención son las metodologías de la enseñanza de las matemáticas. Eso ha sido para mí realmente extraordinario. He vivido la etapa de la tecnología educativa creada por Bloom hasta lo que ahora se llama algo así como el desarrollo de la información, cómo el joven elabora su información. En metodologías de la enseñanza de la matemática están desde los métodos heurísticos, inductivo, deductivo, basado en la solución de problemas. Perdónenme que lo diga en forma personal. Hace más o menos 2 años atrás, en la Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Informática, enseñando un curso de cálculo a los jóvenes informáticos, se ve que estos jóvenes se sentían bien aburridos, que no captaban nada, que no querían entrar a aprender esta materia. Y un día se me ocurrió hacer un algoritmo de tipo gráfico, de aquellos que usábamos en BASIC al inicio, y el joven tomó interés. Y entonces empecé a elaborar mis cursos, hasta ahora dicto mis cursos en base a algoritmos. Empecé a desarrollar algoritmos para resolver los problemas como estrategia para resolver los problemas. Ese método supe mucho después que había sido desarrollado un poco en las escuelas primarias, al menos en Alemania y también en Italia. Me trajeron algunos libros donde adecué. Ahora es todo el uso de sistemas en la enseñanza de la matemática. Ahora estoy centrado en esto. Mi principal preocupación es la aplicación de algoritmos, sistemas, bloques conceptuales para la enseñanza de la matemática. Esto es mi preocupación. Si usted hace clic acá o hipervincula acá, ahí va a ser una cantidad de información impresionante que es mi experiencia a lo largo de todos estos últimos años. En la matemática aplicada, ¿qué me ha interesado? Me ha interesado mucho y he trabajado bastante los modelos matemáticos. En estos modelos matemáticos puse, a propósito, la palabra matemático otra vez para que no piense que me tocaban los modelos o las modelos. Ya usted creo que entiende. Bueno, los modelos matemáticos, los que me han interesado mucho, son los modelos de tipo económico. Ahí he dado clases en esta área, en la Facultad de Economía de San Marcos,
Actualmente dirige una tesis sobre modelos matemáticos, por ejemplo, utilizando el teorema de Nach en las posibilidades y estrategias para llegar a un cierto objetivo. Esto es muy interesante. No trabajo en modelos biológicos, médicos, como hay una profesora en San Marcos que lo hace. Y me dedico fuertemente a la teoría de lenguajes, de los algoritmos, como está dicho por acá. En los algoritmos me gusta construirlos, me gusta hacerlos. En realidad, el tema que me interesa de los algoritmos es su complejidad, el tiempo de uso de máquina. Cuando estuve en México había el problema que los algoritmos clásicos eran de mucho tiempo de uso de máquina, había que cortarlos. Y entonces ahí empecé a trabajar en esta teoría de algoritmos, en la complejidad algorítmica, en la teoría de lenguajes. La teoría de lenguajes, después de todo, fue conectada muy fuertemente a mi matemática pura, que enseguida voy a decir. En la matemática pura, ¿qué hago? ¿Qué estoy trabajando? ¿Qué estoy haciendo? ¿O qué hice? Hice variedades complejo-analíticas. En este momento estoy interesado en curvas y superficies complejas. Una superficie compleja es una variedad complejo-analítica de dimensión compleja 2. Y si tiene dimensión compleja 2, pues tiene dimensión real 4. Si es encajable en R4, estoy en R4. Y recientemente se han probado que hay infinitas estructuras de clase C infinito en R4 no diffeomorfas. Entonces esperamos que haya muchas estructuras complejo-analíticas sobre una superficie compleja. El problema de estudiar las variedades complejo-analíticas es un problema muy serio, porque las funciones analíticas, como usted recordará, son funciones extremadamente, digamos, especiales. ¿Por qué? Porque no solamente tienen que tener derivada, son conformes, preservan ángulos, etcétera, etcétera. Entonces son mucho más serias, rigurosas en las propiedades. Por ejemplo, dos toros, cualesquiera que sean los toros, entre comillas, son diffeomorfos. Sin embargo, si yo me lanzo a la teoría de variable compleja, les puedo probar que eso no es así. Eso va a depender de los generadores que tienen ambos toros y si se conectan o no por una matriz de coeficientes enteros con determinante más menos 1. Entonces la situación se hace mucho más difícil. El problema del módulo, que se llama así, de clasificación de variedades complejo-analíticas, es un problema muy serio. Las curvas está bastante avanzada. Las superficies complejas son un problema todavía abierto. Se usa una teoría que se llama la teoría de la deformación. Se supone que estas variedades complejas, compactas, superficies metidas en un plano proyectivo, si están metidas en un plano proyectivo, son ceros de polinomios, ahí están como variedades, se van deformando y de repente puede, entre comillas, el límite, entre comillas, ser una superficie no encajable en un proyectivo, o sea, no kepleriana. Eso está en debate, eso es un problema abierto. Entonces, esto es un campo de investigación dentro de la variable compleja actual profundo. Pero ¿qué cosa hay que saber para llegar acá? ¿Qué cosa hay que saber para entender, por lo menos, los problemas que se plantean? Mi interés es decirles cómo he generado mi cuadro de trabajo personal que me está guiando estos últimos años que tengo. Luego están los fundamentos. El profesor hablaba, creo haber escuchado, sobre los anillos de Nether. Los anillos de Nether en ciertos sentidos son generalizaciones
de Z, que son anillos lineales principales que tienen un generador. Los anillos de Nether son anillos cuyos lineales tienen un número finito de generadores. Esto es interesante, tiene un número finito de generadores o una cadena ascendente que se corta, en fin, muchas otras propiedades interesantes. Pero eso de que tenga un número finito de generadores y que yo no los conozca, ¿es bueno? ¿Es bueno que yo no conozca los generadores? ¿Es bueno que yo no sepa calcular los generadores? Les puedo más o menos decir lo siguiente. Hay un libro de Spencer Verlag, Maina debe conocerlo, donde se dan algoritmos, se dan programas para calcular los generadores de los ideales en anillos newtonianos. Yo esa parte no la he invadido, solamente acá. ¿Por qué hablo de los anillos newtonianos? Porque puse de ejemplo eso. Porque los fundamentos de la matemática me han parecido a través de estos últimos 30 años que vivo dentro de este ambiente, que es caminar con una tierra fangosa y pasar de una piedra a otra piedra con un temor de caerse y morir ahí. ¿Y por qué me parece esto así? Ese es por el famoso teorema de elección. Eso de poder elegir un elemento de un conjunto que no sé si está ordenado, etcétera, etcétera, me parece muy extraño, me parece un axioma que ha sido obtenido en forma completamente arbitraria, completamente personal, no obedece a criterios más o menos intuitivos. Yo puedo elegir si el conjunto, entre comillas, puedo elegir si el conjunto tiene elementos vulnerables, pero si ese conjunto no tiene elementos vulnerables o no es vulnerable, yo no sé cómo podría elaborar un algoritmo para poder llegar a ese elemento. Usted ha escuchado hace un momento que en las corrientes pedagógicas que más me han llamado la atención está el constructivismo. El constructivismo dentro de las teorías de la matemática fue elaborado precisamente pensando en que tiene existencia, entre comillas, todo aquello que es posible alcanzarlo mediante un algoritmo. Y entonces yo vivo apasionado con todo aquello que puedo calcular mediante algoritmos y los elaboro. Y aquello que uso, el teorema de elección, me produce una cierta sensación de insatisfacción y de incompletitud. Hace poco dirigí una tesis en la cual un joven estudiante demostró más o menos 5 equivalencias del teorema de elección, no las clásicas, el teorema de Riemann, por ejemplo. Entonces estamos hablando de matemáticas profundas, muy útiles dentro de las áreas del análisis funcional, que dependen demasiado fuertemente de este axioma cuyo origen, desde mi modesto punto de vista, es dudoso. En la misma álgebra, hace poco terminé de dictar un curso de teoría de módulos y ahí aparece el axioma de elección a cada rato. Bueno, a uno lo deja pensando esto. Bien, acá está rápidamente dicho. Usted tome interés, por favor, si yo tengo algún error, piénselo. ¿Qué cosa es la variable compleja para mí? Por favor, vuelvo a repetir, tenga usted la bondad de disculparme. El que le habla está hablando desde la época en que enseñó en la Escuela Superior de Físico y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional de México. Desde ahí empecé a elaborar mis notas personales, nunca las he publicado porque siempre le encuentro errores, omisiones, y por esta razón no las he sacado. Esto es un error muy grave, me lo dijo el profesor Jairo. Publícalas como están y después corregirás los errores. Pero ya la vida pasó y estoy dejando así. Bien,
Variable compleja, para mí, para mi formación, comenzó con solamente una variable compleja. Y esta la he dividido en 4 o 5 volúmenes. El primer volumen está completamente, y es lo usual que usted trabaja, es hasta los problemas del cálculo de residuos, y residuos muy especiales, naturalmente. El volumen 2, que también está terminado, se refiere a las funciones analíticas o a los teoremas clásicos de las funciones analíticas. ¿Qué quiere decir los teoremas clásicos? Por ejemplo, todo polinomio se puede factorizar en C como producto de sus raíces, porque eso es algebraicamente cerrado. Entonces la pregunta es, ¿yo podré poner como producto una función analítica con respecto a sus ceros? Entonces la pregunta me dice, bueno, pero los ceros pueden ser infinitos. ¿Cómo usted va a poner un producto infinito? Tendría que definirme el producto infinito. Entonces, de esta manera, el volumen 2 ataca el teorema de factorización de Weierstrass, el teorema de la aplicación conforme de Riemann, porque les acabo de decir que topológicamente o diferenciablemente dos variedades pueden ser difiomorfas o homeomorfas, pero desde el punto de vista analítica de repente no, y casi siempre es no. La respuesta la dio en parte el profesor Riemann y su aplicación conforme de Riemann. Riemann, no sé si porque no quiso o porque realmente no lo conocía, no trabajó sobre el comportamiento de su función, sobre su borde. Aquí hay un problema serio. Ahí se dice, existe entre dos simplemente conexos, o cualquier simplemente conexo que no sea el plano complejo y el disco, un biolomorfismo. Pero no lo construye, solo construyen los biolomorfismos del disco en el disco. Los biolomorfismos entre el disco y el disco son todos conocidos, son las transformaciones de medios. Entonces lo que aquí hago es un repaso profundo de todos los teoremas clásicos, el del Mitterlehrer, el teorema pequeño y grande de Picard, el teorema de Bloch, que son el comportamiento, ya no en el dominio de una función analítica, sino en el rango, porque yo quisiera que fuesen como polinomios, que tuviesen todos los valores posibles, como pasa en los polinomios, como es el rango de una función analítica. Este teorema pequeño y grande de Picard en el volumen 2. Esto está terminado, esto está terminado. Estoy agregando ciertos detalles que ahora me gustan mucho, que enseguida les voy a decir. Volumen 3. En volumen 3, ¿qué cosa he hecho? En volumen 3 sí debo reconocer que hubo una tristeza muy grande en mi vida, la voy a compartir con Mayna en este momento. El volumen 3 lo dedico, la primera parte del volumen 3, al estudio de las funciones elípticas. Y naturalmente, cuando uno estudia las funciones elípticas, aparecen las formas modulares. Mi profesor Vygotsky, que quizás es hablar, me dijo un día, Pedro, sigue estudiando las funciones elípticas, las formas modulares, porque por ahí va a salir el teorema de Fermat. Y eso ocurría el año 78 más o menos. Y efectivamente, muchos años después fue hecho de esa manera. Pero yo estaba interesado en otra cosa. Yo no estaba interesado en las funciones elípticas y las formas modulares por búsqueda del teorema de Fermat. Yo estaba interesado en variedades complejo-analíticas. Mi interés era ver qué tipo de variedades complejo-analíticas definían estas funciones elípticas P de Weierstrass, P' de Weierstrass. Y hay una equivalencia, también el profesor Weiner habló esto muy rápidamente, hay una equivalencia entre curvas algebraicas y toros definidos por P y por P'. Esas cúbicas se llaman cúbica de Weierstrass. Eso aparece en mis notas completamente desmenuzado.
Una parte de la teoría de las funciones elípticas está en el libro del profesor Mark Kursevich, y la parte de geometría algebraica son curvas de grado 3, está en el libro de Fulton. El paso de uno a otro, ese es lo que yo hice, el biolomorfismo, o si quiere hablarlo, la función que transforma un toro en una curva de Weierstrass, una cúbica no singular de Weierstrass. Ese es mi trabajo. Ahí está entonces el volumen 3. Eso está terminado, está escrito a mano, está completamente terminado. Algunas veces he dado conferencias, charlas, ahora es parte de mis cursos. Los jóvenes ya se graduaron con todos estos temas, muchos de ellos ya han tomado esta responsabilidad de escribirlos. El volumen 4 está referido a un tema que acabo de mencionar, pero ya mucho más profundo. ¿Cómo son esos biolomorfismos de regiones simplemente conexas? Entonces se generaliza a múltiplemente simplemente conexas, y usted tiene toda la teoría del profesor Riemann generalizado. Si alguien quiere alguna información adicional, esto está en el volumen 2 del profesor, ¿cómo se llama? El volumen 1, ese ya me voy a acordar. De ahí he tenido la información. El volumen 5 todavía no lo escribo, pero esto lo tengo hecho por pedazos en todos los libros anteriores. ¿Qué cosa es lo que me interesa en el volumen 5? Lo que interesa desde mi punto de vista, por favor, estoy compartiendo con ustedes, con los profesores aquí presentes, todo lo que me ha motivado en la matemática estos últimos 30 años. Estoy compartiendo lo mío, y si usted quiere tomar esto como dirección, hágalo. Bueno, a mí me interesaba el comportamiento geométrico de las funciones analíticas. Eso es lo que me interesaba. ¿Cómo se comporta geométricamente una función analítica? Por ejemplo, ¿cómo se comporta un polinomio? ¿Qué curvas en qué curvas manda? Y si usted hace la composición sucesiva de una transformación holomorfa, ¿qué pasa con las gráficas? ¿Se repite, no se repite? ¿Cómo es eso? Esto es uno de mis intereses desde hace muchísimos años atrás. Eso se llama en este momento dinámica compleja. Eso lo estoy empezando a trabajar, pero lo estoy empezando a trabajar con las transformaciones de Möbius. ¿El interés cuál es? El interés está en un teorema que se llama el teorema de Poincaré de las series formales. Las series formales de Poincaré no son sino más que formales. Siendo Poincaré un hombre tan intuitivo, tan constructivista, decir que existe una serie formal que transforma esta singularidad o alrededor de esta singularidad las foliaciones en este tipo de rectitas y que no le dé a uno la transformación y solo diga existe, es algo extremadamente sospechoso. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué no lo hace? Es lo que yo quise hacer, buscar por lo menos en un ejemplo concreto cuál es ese biolomorfismo que el profesor Poincaré llama de series formales. Pero usted se encuentra con series de series y el problema es difícil. Y para eso yo pensé ingenuamente que bastaba estudiar los polinomios y su comportamiento geométrico de los polinomios, pero no era así. Apareció en mis manos un libro que me trajo un amigo de Brasil, donde estaban trabajando con las funciones racionales de variable compleja para estudiar, creo, ese problema de la dinámica compleja. Entonces entendí que las únicas funciones que conozco perfectamente son las transformaciones de medios, y es por eso que ahora estoy tratando de estudiar las transformaciones racionales, que no sean necesariamente transformaciones de medios. Todo esto forma parte de un trabajo que ya estoy realizando. Esto de acá no lo he escrito,
pero ya está pensado, escrito muy a la ligera. Después está un curso de varias variables complejas, naturalmente esto se hace indispensable, no tenemos por qué pensarlo, y los problemas clásicos de las varias variables complejas. Los problemas clásicos son, por ejemplo, el problema de Poisson aditivo, Poisson multiplicativo y todos estos problemas clásicos de las varias variables complejas. Este es un curso que lo dio mi asesor en México, las notas no las traje, pero las ideas están, y este es parte de la tesis de un amigo mexicano graduado en el lugar en que yo me gradué, pero de maestría. Eso es parte de la historia que se puede comentar. Perdónenme, por favor, estoy hablando de temas que yo he estudiado. Usted, por favor, piense que podría usted elegir uno de muchos de estos temas como trabajo y dirección. Yo elegí, soy una persona que ha hecho matemáticas no porque le guste definitivamente una área, me gusta la integración de todas las áreas. En los fundamentos, ¿qué cosa estoy mirando en los fundamentos? Naturalmente estoy viendo la lógica matemática clásica, porque ahí aparecen también lagunas. Sería interesante hacer una charla y conversar sobre las lagunas que aparecen. Y dentro de la lógica clásica está, como bien conocen, la lógica bivaluada, la lógica multivaluada, por ejemplo. Pero lo que más ha llamado la atención, y lo que más me ha llamado la atención, es la lógica difusa. Y la lógica difusa me llama la atención por sus múltiples aplicaciones que tiene, por ejemplo, en elegir cuestiones de electrónica, sobre todo en teoría del control. Hace poco estoy trabajando esto con un joven profesor de San Marcos. Hasta hace poco hemos estado definiendo con precisión, luchando para definirlo con precisión, porque estos libros los escriben ingenieros electrónicos muy poco versados en cuestiones matemáticas profundas, delicadas, serias. Entonces hay que irse con mucho cuidado. Por ejemplo, estábamos definiendo el sistema real difuso. Ahí aparecen los números reales como intervalos, se suman intervalos, se multiplican intervalos, como se hacen los números reales. Los números reales pasan a ser como ciertos intervalos de los mismos extremos, etcétera, etcétera. Son intervalos cerrados A, B. Esto me llama mucho la atención, porque acá la gente que hace matemáticas aplicadas hace, por ejemplo, ya no teoría de la probabilidad, hace teoría de la posibilidad, y aparecen muchas más curiosidades que como matemático quisiera darme el gusto de fundamentarlo, que no sea utilizado en forma empírica con la computadora, dibujando, que es muy bonito por cierto, sino darle efectivamente el fundamento que necesita esta lógica difusa. Ese es ahora mi interés en los conjuntos difusos, saber, dar un conjunto difuso, los complementos son múltiples, no es único. Esas cosas le rompen el esquema que uno tiene de lo clásico. Mientras yo no construya mi propio conocimiento de la forma que mi cerebro tenga, para mi cerebro tenga significado, yo, mire, eso no lo entiendo, eso está fuera de mí. No me gusta, por ejemplo, la presentación burbaquiana, no me gusta. Busco otros caminos para lograr esto. Yo no digo que lo voy a crear, pero por lo menos empiezo a investigar, a leer, a estudiar cuáles son los fundamentos clásicos de la matemática. Tengo la sensación que ahí hay vacíos. Eso de que, mira, voy a usar este símbolo por abuso del lenguaje no me satisface. Hay muchísimas cosas ahí. Esta es una preocupación que tengo hasta ahora y lo sigo trabajando. Aquí aparecen ya dificultades profundas. La teoría de conjuntos, y pongo teoría de conjuntos cantorianos. Yo no he puesto acá la teoría de conjuntos no cantorianos. Eso es terrible.
Es terrible desde mi punto de vista. ¿Por qué para mí me parece difícil por el teorema de elección? Usted da una familia, si quiere disjunta de conjuntos, puede elegir un elemento de cada uno de los conjuntos. Si eso no es posible, entonces el producto puede ser vacío. Porque después de toda la función que define las x lambda, lambda en i, que usted pensaría como pares ordenados, por ejemplo, no existiría. Gran parte de la matemática desaparecería. Yo no siento que el teorema de elección sea válido. Me he preocupado por ver todas las equivalencias posibles. Hay bonitos artículos, puede visitar internet y ver todas las equivalencias que tiene el teorema o el axioma de elección con respecto a los teoremas clásicos. Y esto, vuelvo a repetir, personalmente no me agrada. Por eso es que yo, cuando trabajo, le doy el axioma de segunda contabilidad al espacio que estoy trabajando. Cuando le doy el axioma de la segunda contabilidad, por lo menos tengo la numeración natural y puedo, entre comillas, construir una anécdota de mi vida. Fue un joven estudiante, se presentó a un concurso para entrar a San Marcos, había hecho una maestría, no en San Marcos, no conmigo. Le tocó por suerte el teorema de Hahn-Banach y me demuestra el teorema de Hahn-Banach en la pizarra usando el teorema de elección y demuestra que la función lineal se puede extender y conserva la norma. En un momento, pues ya un poco cansado, le digo, mira, detén la demostración, toma esta transformación lineal y construye la extendida y pruébame que tiene la misma norma. Pero no sabía cómo hacerlo. Porque el teorema se basaba en el teorema de elección. Y el teorema de elección no da metodologías para construirlo. Entonces, el teorema resultaba algo así como un sueño bonito, muy formal, muy bien elaborado, pero sin posibilidad de construirlo. El joven naturalmente se quedó difuso, como dice ahí abajo. No pudo elaborar esta pregunta. Ahí hablo de los conjuntos difusos, pero hay algo mucho más atrás. Por favor, estoy compartiendo con ustedes mis trabajos, mi esfuerzo durante todos estos años. Podría ser que usted diga, el profesor Contreras está equivocado, eso no es así, está incorrecto, yo sí estoy pensando bien, lo acepto, podría ser así, podría ser prejuicios, pero no olvide que para aprender algo yo tengo que construir mis ideas, mis conceptos, y si no los construyo y no son míos, no los acepto. ¿Ven? ¿Qué cosa entiendo o qué entiendo para que yo pueda trabajar adecuadamente bien en las variedades complejo-analíticas? ¿Qué cosa he hecho en mi vida? ¿Qué haría usted en esta facultad para iniciar un trabajo bastante serio en dirección a las matemáticas? Ahí les he puesto paralelos, pero eso no es así, eso hay más vinculación. Acá hay cursos básicos generales, ahí está los cursos de cálculo, álgebra lineal, esto parece decirse básico, pero no es tan básico, los sistemas numéricos, etc. En nombre de esta juventud te agradece esta facultad. Una exposición lindísima. Eso es siempre lo que yo siempre quería escuchar cuando la matemática y su aplicación. Eso me gusta a mí. Yo también, como tú, ya me voy. Estos son dos lapiceritos que con la dedicatoria, ¿verdad? Y un pequeño presente, un certificado que quiero que lo guardes en tu oficina y ya les vea a todos los sanmarquinos que han vuelto a pasar por Villarreal. Muy agradecido, Pedrito.